Ya estamos en la mesa política, por fin llegó ingeniero. ¿Dónde andaba? Pues ya ves, a veces uno no puede estar al pie del cañón, cañón, pero hoy sí estamos. Gabriel Escalante, buenas tardes. Buenas Me tardes. agarró un embotellamiento. De pura envidia lo dice. José Luis López, buenas tardes. Hola, buenas tardes, todo el auditorio. Juan Gabriel Ávila. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos. Temas muy interesantes, lo que está pasando con esta información que se da a conocer en un medio nacional, un columnista publica, bueno, y se da a conocer también el retiro de la visa a una gobernadora y a su esposo de Baja California. Y bueno, están ligados los dos primeros temas que vamos a platicar hoy, porque está esto también de los narcos y sus familias que se están entregando ya en Estados Unidos. Retiran visas, hay políticos, hay una lista de políticos, según este columnista, que están en la mira de Estados Unidos para quitarle la visa, para que no puedan entrar, son non gratos. ¿Cómo ven? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué analizan ustedes ahí? Yo lo que creo que son datos muy importantes, pero de lo que padecemos es de la transparencia. No tenemos a ciencia cierta qué es lo que está pasando, por qué está pasando. Datos oficiales, vaya, no existen, ¿no? Si bien los Estados Unidos de Norteamérica ya le retiró la visa a Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, y a su esposo, Carlos Torres, y hay una lista, como bien dices, que sacaron una columna política por García Soto. García Soto lo publica, así es. Que seguramente hay algo de cierto, pero ¿hasta dónde? ¿Y cuál es el fondo realmente de lo que está sucediendo? Porque indudablemente que son presiones estadounidenses, también ellos están actuando. Recordemos que la última plática que tuvo con la presidenta Sheinbaum, Donald Trump, pues fue ríspida, porque le pidió pues mayor intervención, mayor colaboración, que ellos pudieran actuar más contra lo que ya llaman el narcoterrorismo, porque ya ligaron a los cárteles del narco con el terrorismo. Entonces, y eso les permite como país actuar en un país ajeno a sus fronteras. Pero obviamente la presidenta echa marcha atrás y habla de la soberanía y que no es posible porque pues es un país soberano. Pues sí, pero aquí hemos platicado, somos soberanos, es cierto, en el papel, pero mientras siga creciendo territorialmente el poder y el dominio de los cárteles, pues estamos perdiendo la soberanía. ¿De qué soberanía hablamos? Si realmente el control y el poder ya lo tienen en muchos espacios territoriales de este país, ya lo tienen los cárteles del crimen organizado. Entonces, aguas, también necesitamos ser conscientes de que necesitamos más respaldo nosotros como ciudadanos para protegernos del crimen organizado en este país. Y si nuestro gobierno no los va a confrontar con todo, no tenemos los argumentos, las armas, las herramientas para hacerlo y necesitamos colaboración de los Estados Unidos, pues bienvenida. Yo creo que es importante y obviamente son temas de presión de Estados Unidos para ir avanzando, porque ellos sí están decididos a acabar con los narcos. Ahora te pregunto ahorita, después de este análisis que hiciste, Gabriel, ¿tú crees que Estados Unidos no le ha avisado a la Embajada de México, al embajador de México, al secretario de Relaciones Exteriores de este tipo de acciones? ¿Tú crees que no les han avisado? Porque nos dices, no hay información, hay opacidad, lo están ocultando. Lo que dice Estados Unidos, el gobierno de México protege a los narcos. Y bueno, entre los narcos están los gobernadores que se han aliado con estos generadores de violencia en todo el país, que en todo el país vemos que han sembrado terror, matan, asesinan. Los candidatos, inclusive ahorita han matado candidatos en Veracruz y no pasa nada. ¿Tú crees que esta información no la tiene el gobierno de México? Por supuesto, yo creo que sí la tiene hasta donde el gobierno norteamericano se las ha ido manejando y se las ha ido dando, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de Baja California, el primero que sufre la no entrada y la revocación y cancelación de su visa es el esposo, cuando él quiere ingresar a los Estados Unidos, de Tijuana a San Diego. Sin embargo, después a la gobernadora, por un comunicado ya consular
ya la embajada o el consulado le hace saber que su visa también está revocada. Pero no sabemos las razones a profundidad de por qué se habla de lavado de dinero, se habla de apoyo a algunos cárteles o al crimen organizado, pero a ciencia cierta no hay nada oficial. Y yo creo que en Estados Unidos ya tienen mucha información que la están manejando y a cuentagotas porque la quieren usar como medida de presión para el gobierno. Sí, mientras Donald Trump por un lado acaricia a la presidenta y Así luego le es. mete presión y así se la está Así llevando. se la está llevando. José Luis. Otra de las cosas que se vieron en este tema es que congelaron las cuentas de la gobernadora, ¿no? Así También, ¿qué es todo esto? Ellos tienen la información ahora sí de todo, de las relaciones, de los nexos, de cómo se están operando. Es lo más seguro, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué hace el Chapito? ¿No? Jala toda su familia, ¿no? Y la entregan como testigos protegidos, van a Estados Unidos para que sean testigos protegidos. ¿Qué es eso? Yo lo que se está viendo es que Estados Unidos ya está midiendo fuertemente el entrar a México y sí, acabar con esto, con el terrorismo que representan todos los cárteles, los narcos, ¿no? Entonces, ese es el temor que tienen estas gentes, porque ahí no hay cuento, ¿no? Porque de que cuando entre Estados Unidos va a entrar con todo, pero con todo. Ayer estaba viendo una entrevista que le hicieron al secretario de Seguridad y decía de los grandes logros, y la verdad que se escucha grandes logros que tiene ahorita, hoy por hoy, la Secretaría, la Marina, el Ejército, todos los decomisos, las detenciones que están haciendo, y la verdad que eso tenía años, durante 6 años que no se escuchaba nada de eso. Entonces, sí se está avanzando en todo el tema de la delincuencia, ¿no? De combatir la delincuencia, pero creo que no es suficiente para los Estados Unidos todo lo que se necesita hacer. No, ellos van en contra de los narcopolíticos. Sí, claramente. y no es suficiente cuando no tocas a los que protegen a los delincuentes. Ese es un tema que no se está tocando aquí en México, ¿no? Ajá, y ese es un tema que al ellos contrario, tienen lo están protegiendo. sobre la mesa, que mientras no vayan a combatir a los narcopolíticos, entonces sí están metidos en verdaderos y serios problemas. ¿Cómo lo ves, Juan? Pues ya hemos comentado en otras ocasiones que en materia de delincuencia organizada hay tres vertientes, okay, ¿no? Desde luego delincuentes, empresarios que lavan el dinero y políticos que venden impunidad, ¿sí? Y se benefician, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo lo había anunciado el presidente Trump, ya ha dicho, vamos contra los cárteles de la droga, vamos en contra del lavado de dinero y vamos contra los políticos corruptos. Cuando estábamos peor... Se van a acabar los políticos en México, ¿no? Pues es que lo interesante es que cuando estábamos peor, resulta que estos temas, menos de estos temas, era la salida de un gobernador. Ajá. Y ahora estamos viendo el encubrimiento de los gobernadores. Porque yo me niego a pensar de que el gobierno de la República no sepa en qué andan metidos sus gobernadores. Si no saben, pues en manos de quién estamos. Porque entonces debe ser la inteligencia o no estamos generando inteligencia. Entonces, si las mamás cuando dicen, sí creo que mi hijo haya hecho eso porque sé lo que tengo en casa, ajá, entonces resulta que el gobierno no sabe lo que tiene en casa. Y si no sabe lo que tiene en casa, ¿cómo va a combatirlo? ¿Sí? Entonces, la inteligencia tiene que ver con tres vertientes. No solamente es la lucha contra los delincuentes, sino es también la lucha contra el lavado de dinero, porque alguien tiene que blanquear ese recurso, ¿sí? Tiene que convertirlo en dinero lícito y de algo, y en algún lugar lo tienen los delincuentes para poder mantener toda su estructura criminal y poder hacer compra de armas. Y por el otro lado, pues tiene que haber gobiernos que se estén prestando a vender impunidad para que haya estos paraísos, no solo fiscales, sino paraísos delincuenciales, ¿sí? Entonces, es grave lo que estamos viendo en el país. Uh-huh. Yo creo que la presidenta debe de seguir aprovechando esta coyuntura, ¿sí? Porque si adentro
no tiene el apoyo suficiente de los gobernadores, ¿sí?, para hacerle frente a la delincuencia organizada, no vamos a avanzar mucho. O sea, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales tienen una gran tarea en este sentido, ¿sí? Porque ¿quién regula los giros negros, por ejemplo? El gobierno municipal. Así es, el ¿sí? ayuntamiento. ¿Sí? Entonces, cuando vemos la regulación de los giros, que no hay regulación en giros negros, pues estamos hablando de que empiezan a haber problemas serios. ¿Dónde está Copriscam? ¿Sí? Que es la que regula que no haya menores de edad, que no haya licores adulterados, que no haya... Y allá, ¿dónde está la inteligencia? Porque ahí es donde está el negocio del narcomenudeo, claro, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Entonces, todo va de la mano. Cuando no hay una estrecha coordinación entre el gobierno municipal, entre el gobierno estatal y el gobierno federal, vemos delincuentes que detienen sin carpetas de investigación. Entonces vemos que están deteniendo gente que son objetivos criminales importantes, que están generando violencia en los estados y en los municipios, y resulta que los agarran y no tienen ninguna carpeta de investigación abierta. Mira, entonces, ¿para qué sirven, ¿sí?, las áreas de investigación? Entonces, en ese sentido, está muy interesante el tema de la gobernadora, porque resulta que es residente de San Diego. Ajá. ¿Sí? Y ahí tiene su familia, que porque hay mucha inseguridad en México. Imagínate nada más. O sea, entonces, ¿en manos de quién estamos? Y se ha comentado de que la mayoría de los bienes de la gobernadora lo tiene su esposo, y que Estados Unidos ha estado investigando a esta familia porque a través de prestanombres han comprado muchas propiedades en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, es interesante lo que está sucediendo, porque además lo que sucedió en la corte, creo que es California, ¿no? Sí. En donde es el primer caso de terrorismo, ¿sí?, narcoterrorismo, es un precedente importante. Estados Unidos no necesita que el gobierno mexicano reconozca las actividades de la delincuencia organizada como narcoterrorismo, ¿sí? Con el solo hecho que el gobierno de Estados Unidos catalogue a los cárteles mexicanos como narcoterroristas es suficiente para justificar, en términos de los tratados internacionales, las intervenciones de las fuerzas de inteligencia de Estados Unidos. Entonces, no necesitamos que vengan el ejército mexicano ¿cómo se llama?, a intervenir en territorio. Pues vemos la entrega de toda la familia Guzmán. Así es. Eso es un mensaje, porque hace unas semanas vimos que uno de los hijos del Chapo Guzmán se declaró culpable, lo cual da a suponer de que se acogió al criterio en México que se llama el criterio de oportunidad, en Estados Unidos testigos protegidos, ¿sí? Y pareciera que parte de los acuerdos es pues ya sacar a toda la familia. ¿Sí? Entonces, sí están pasando muchas cosas interesantes. Yo creo que muchos políticos como Américo Villarreal, como el gobernador de Sinaloa, pues tienen que poner sus barbas a remojar, porque hay que partir de un principio, sea administrativo o de la índole que sea. Para que te quite el gobierno norteamericano la visa, tiene que estar ligada a un hecho delictivo. Tienes que haber cometido un delito, llámese administrativo, llámese de tipo penal, pero así está muy clarito. Sí, te voy a decir qué es lo que puede ser verdaderamente preocupante. Que esta protección del gobierno federal a los gobernadores que hemos mencionado y que se han mencionado y que aparecen en las listas y que están identificados con nexos y vínculos con los cárteles y con el crimen organizado, que tengan protección del gobierno federal, porque no quieren que hablen, porque no quieren que digan ese lavado de dinero a dónde se fue realmente, porque mucho se puede haber ido a propiedades en los Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo, sí lo creo,
Pero ¿y cuánto se fue para campañas Para campañas políticas? políticas. ¿Y cuánto se fue para un partido político Exacto. o para varios partidos políticos? Y tienen los datos y tienen la información. Hay que protegerlo, no vaya a ser que le caigan encima y suelte toda la sopa y acaba con un partido. Efecto dominó. Se van a ir Entonces, todos. eso es lo verdaderamente delicado. Claro. Que estos vayan a hablar, porque vaya que si se ha manejado y están identificados, hoy es que se usaron recursos, porque Américo Villarreal, por ejemplo, el gobernador de Tamaulipas, fue delegado en las elecciones de Sinaloa cuando se eligió a Rocha. Así es. Entonces, hay muchos ligues y todo lo que tiene que ver con el huachicol fiscal y todo el recurso, cómo se movió, a dónde se movió. Dicen que está involucrado hasta la inteligencia mexicana, Así es. los que manejaban en ese momento, aquel general tabasqueño que manejaba la inteligencia, gente de todas las confianzas del expresidente. Entonces, cuidado, también esa protección puede ser, estos van a hablar y nos van a reventar a todos. José Luis. Y otra cosa que comentaba el secretario de Seguridad era que la mayoría de los delitos son del fuero común, que le pertenece a los estados. Entonces, muchas veces se ven con las manos atadas de involucrarse, ¿no? Entonces, eso es lo que comentaba. A veces nosotros no podemos meternos de lleno, ¿no? Porque la mayoría de los delitos son del fuero común, que le pertenece a los estados meramente, y que ahí en los estados es donde se necesita trabajar más para que se involucren más en todo este tipo de delitos y no lo estén tan sueltos y que estén haciendo todo lo que hasta la fecha se viene haciendo allá. Pues ya Estados Unidos está trabajando en ese sentido porque va sobre varios gobernadores, ¿eh? Sí, claro, es que yo sigo insistiendo de que en este tema la coordinación es fundamental. Y la coordinación con la inteligencia de Estados Unidos es más importante aún, porque en este país estamos limitados en inteligencia, ¿sí? Yo recuerdo que, por ejemplo, con Calderón se inhibieron todos los penales del país. O sea, el gobierno federal mandó inhibidores de señales celular a todo. Hoy, No existe. más del 90% ya Todas no las sirve. llamadas de extorsión, ¿Sí? la gran mayoría Entonces, salen de los penales. Así como eso, hay muchas cosas que la falta de coordinación, porque además, ¿qué es lo que pasaba cuando un estado detenía a un perfil criminal alto? Inmediatamente intervenía la federación. ¿Por qué? Porque el estado era incompetente, por así decirlo, o estaba limitada, ¿sí?, las condiciones de seguridad para que la persona permanezca en territorio estatal y se iba a un penal federal. Entonces, yo recuerdo que en el 2013 se dio en este estado, por ejemplo, el mayor traslado de reos estatales a cárceles, fueron más de 300, ¿sí? Y eso sirvió para inhibir, ¿sí?, la sobrepoblación, pero además el autocontrol. Claro, ¿sí? la Entonces, mafia que había dentro del pero penal. te ponen condiciones a nivel federal. Entonces, aquí lo que estamos viendo, yo creo, es de que hace falta una gran coordinación, pero además algo que comentaba mi tocayo que es muy importante, transparencia. Porque ahora resulta que cómo es posible que estemos injuriando o que se esté injuriando a la gobernadora, que se esté, bueno, si no quiere que se esté presuponiendo una conducta, pues que diga qué pasó. Claro, ¿sí? que lo aclare. Pues sí, Claro, claro. cuando además es la gobernadora que más actividad tiene en las redes sociales. Sí, así es. Por ¿sí? supuesto. Entonces, yo creo que es delicado lo que está sucediendo. No es un tema sencillo. Yo creo que para la coyuntura del gobierno federal le sirve mucho a la presidenta. La presidenta está actuando en este sentido con mucha mesura, con mucha cautela. El secretario de Seguridad Pública creo que es una persona que tiene mucha experiencia, ¿sí? Y yo creo que van a aprovechar esta coyuntura, porque además no solamente son gobernadores, hay un número importante de políticos, presidentes municipales, ¿No? Y ¿sí? funcionarios Y del actual funcionarios. gobierno del gabinete. Entonces, digo, va a estar muy interesante lo que O vamos sea, a podría ver. servirle al gobierno de la República para hacer Claro, una limpia. porque Pero por además supuesto. no olvidemos lo que hace varias semanas comentamos. La delincuencia organizada de México
¿sí? Las estructuras criminales ya se han convertido en un atentado contra la seguridad de Estados Unidos por su capacidad de fuerza, por su capacidad económica y por su capacidad logística. Muy bien. Vamos al siguiente tema. Viene la elección, ya pocos días, menos de 15 días, 15 días aproximadamente para la elección judicial. ¿Ya saben ustedes cómo van a votar? No, ¿Ya creo que saben no. cómo está este ¿Quiénes asunto? son los candidatos? ¿Quiénes son los candidatos? ¿Ya saben? Es muy complicado esto. Realmente hay una desinformación, una elección muy complicada, muy compleja. Nadie tiene la menor idea. Yo pues auguro que van a ir a votar los que lleven el oficialismo acarreados a votar y nadie más. Porque el que vaya por su propio peculio y podremos ir allá y no sabemos ni qué vamos a votar ni cómo vamos a votar, esa es una realidad. Hay cero información, pero además después de que escuchas de que todo esto de la reforma judicial ahora resulta que de los ministros de la Suprema Corte a un ministro de apellido Pérez Dayán, que fue el fiel de la balanza para que no nombraran estas reformas judiciales anticonstitucionales, ¿cierto? Y él dio su voto a favor, ahora lo van a nombrar embajador de México en España. Que esa es la promesa que tiene el ministro Pérez Dayán porque inclinara la votación dentro de la Suprema Corte para que pasara la reforma judicial. Y que coincide con el pago que le han hecho a exgobernadores, ¿no? Que son entonces, dices, pues todo esto es un mugrero. Ajá. Esa es una realidad. Y todo esto es una negociación. ¿Con qué fin? Pues el único fin que yo veo es de apoderarse del Poder Judicial. José Luis. Pues es exactamente lo que dice Gabriel, ¿no? Nadie sabe. Todo el mundo, cada vez que salen a explicar cómo se va a votar, te confunden más, porque no tienen idea de cómo se va a hacer. Te dicen que son 6 papeletas que tienes que votar, y después de eso hacen un análisis, que no sé cuántos millones de votos que tienen que contabilizar en 10 días, que jamás se va a poder lograr contabilizar en 10 días los millones. No hay manera, de acuerdo. O sea, están esperanzados de que la gente salga a votar. Pero yo creo que de que la gente no salga a votar. Claro, mientras menos, pues más rápido lo negocian lo y validan las palomitas que ya pusieron. Pero esto, de verdad, nadie sabe hoy por hoy cómo está toda la situación, quiénes son los candidatos, quiénes van para jueces, magistrados, en fin, de verdad que desinformación, ahora sí, total de todo lo referente al próximo 1 de junio. Juan. Pues yo creo que el reto es por lo menos tener el 17% de la votación que tuvo la revocación. ¿Tú crees que lo logren? No. Yo lo Mira, dudo mucho, ¿no? Vienen con 2 elecciones concurrentes, que es Veracruz y Durango. Entre los 2 estados no hay más de 4 millones de votos. Los estados van a tener desde luego un peso importante. Ellos son los que van a decidir. No hay manera, la gente no le interesa, no sabemos ni quiénes son los candidatos, ni dónde van a estar las casillas. No hay información de nada. ¿Y qué pasa si no se logra ese 17? Pues nada. Porque en nuestro sistema hasta 10 que vayan a votar, el que tenga, o sea, no pasa absolutamente nada. El 5%. Entonces, pero lo chistoso del asunto es que yo tengo amigos, en el caso de la judicatura estatal, dice cuando los magistrados eran inamovibles, pues todos estábamos esperando que se muera el magistrado para tener acceso al cargo, ¿no? Ya luego pues cambió, y resulta que ya dejaron de ser inamovibles, porque ya tenía un poquito más de movimiento esto, y se abre la carrera judicial. Entonces todo el mundo queríamos entrar a la escuela judicial para entrar a la carrera judicial y por méritos poder ascender, y ahora no las cambian. Y ahora resulta que vamos a tener que tomar baile de zumba para poder mover allá el cuerpo y que los electores nos conozcan. Ahora resulta que vamos a tener que visitar a empresarios para que financien nuestras campañas. Ahora resulta que si tengo que ir al gym para que me quite la camisa y salga, caiga el agua para que se vea así. Entonces dice, es un drama lo que estamos viviendo en el Poder Judicial. Han acabado con nuestros sueños, han acabado con las aspiraciones, han acabado con nuestra carrera judicial, quienes durante más de 10, 15, 20 años, quienes entramos con muchos sueños de ser meritorios, picamos piedras, nos han cambiado todo, nos cambiaron la vida, ya no aspiramos más
que alguien nos financie una campaña, ¿sí? Para poder aspirar. Y al final de cuentas, volvemos al punto de inicio. Claro. Hay que buscar un padrino para que nos metan a la lista. Pero va a ser Sí. narcopadrino. Entonces, tengo amigos, muchos amigos que están en el Poder Judicial y me dicen, nos han cambiado la vida. Okay. Nos han cambiado la vida, Muy bien. no se vale, no pueden jugar así, no por 1, por 2, por 3. Pues ya lo hicieron. Ya lo hicieron. Lo van a validar el 1 de Y junio. yo creo que al final de cuentas, lamentablemente, en un tiempo no muy lejano vamos a volver a ver otra reforma judicial, ¿sí? Porque esta Y al no final- va a al funcionar. final de cuentas, ese poder judicial que se va a elegir va a responder al gobierno Sí. actual, como Y- Así era es. antes con el Así PRI, es. ¿no? O sea, Así no es. cambia nada. Y hay algo, Cambian las personas claro, nada más. Y hay ¿no? algo interesante, que yo creo que acabaron con una estructura que con todas sus deficiencias era la que más estaba funcionando Pues en era el materia equilibrio de poderes. de profesionalización. Entonces, en este México convulso, ¿sí? Donde estamos viendo temas importantes en materia de seguridad, no contar con un poder judicial fuerte, sólido, que sea un contrapeso, se convierte en parte del drama de la inseguridad del país. Muy bien, pues ahí está. Esta es la visión que tienen nuestros analistas. Agradecerle a José Luis López, a Gabriel Escalante, Gracias, a Carlos. Juan Gabriel gracias. por participar de nueva cuenta en la mesa y analizar todos estos temas que hoy están en boca y en la cabeza de todos.